Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. Un saludo a todas, a todos los usuarios y usuarias de Debates del Sur Global que nos acompañan en esta nueva emisión desde Caracas, Venezuela. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Se trata de Sebastián Salgado, quien es periodista, fue, con una amplia carrera en el periodismo, ha sido director de información de Telesur, actualmente es corresponsal de Hispan TV en Argentina y también tiene una agencia de noticias que se llama Data Urgente, la cual invitamos a todas y todos a sintonizar, a seguir en sus redes sociales y a visitar en la página web dataurgente.com. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema de gran actualidad y de gran importancia geopolítica. Se trata de la increíble hazaña de resistencia que están ejerciendo los hutíes en el Golfo de Adén, allá en ese paso geopolítico tan importante desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista militar, ¿no? Y hemos visto, Sebastián, que el ejemplo heroico de este pueblo de Yemen ha sido, realmente es algo inspirador para todos los pueblos del mundo que resistimos el imperialismo, que luchamos contra el imperialismo y el colonialismo, en la más cruda de sus formas, ¿no? Porque cuando hablamos de sionismo, del sionismo israelí, estamos hablando de una forma, de una entidad colonial, fascista, con un nivel de violencia que se pierde de vista, ¿no? Exponencial. Entonces, además de una gran opulencia económica, una gran opulencia militar. Entonces, lo que hemos venido viendo es que el pueblo yemení, representado por Ansarullah, este movimiento que representa, ¿no?, todo lo que es la resistencia en contra del sionismo y el imperialismo en esta región. Han habido acontecimientos importantes que me gustaría puntualizar para entender la dimensión de la hazaña y la importancia geopolítica de este actor en el concierto no solo de Asia Occidental, sino también europeo y de África. Bueno, gracias por acompañarnos en Debates del Sur Global. Bienvenido, Sebastián. Bueno, Daniela, un gusto estar acá en este espacio con vos, con los amigos y amigas de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, como vos decís, Yemen es un país muy importante en este tiempo a nivel geopolítico, pero también históricamente es un país que siempre ha tenido como tiempos diferentes, incluso en su propio espacio geográfico. Y nos referimos, si nos remontamos un poquito a la historia, decir que Yemen es el inicio de muchas cosas, y creo que es importante recordarlo. Ustedes que tienen tan buen café ahí en Venezuela, habrán escuchado muchas veces la palabra moca, ¿sí? Un café, el moca, que actualmente se le pone chocolate, pero eso es un invento. Moca es un puerto de Yemen, que es en realidad el primer puerto del mundo desde donde se exportó café. Entonces, ese producto llegaba a muchos lugares donde no sabían de qué se trataba. Entonces, era el producto que venía del puerto de Moca, ¿sí? Yemen fue el primer país árabe, vamos a decir, con una concepción socialista, si es que cabe el término. Generalmente se tiende a pensar que en el mundo árabe islámico y el socialismo nunca se llevaban bien. Bueno, pues en Yemen encontraron la manera de amalgamar esas dos visiones
religiosas y políticas al mismo tiempo. Y Yemen también, hay que decirlo, fue parte de los proyectos colonialistas. Ahí estuvieron los británicos durante muchísimo tiempo, intentando reunificar al Yemen, que históricamente había estado dividido en dos partes, que era Yemen del norte y Yemen del sur. Y ellos, bueno, siempre trazando esas líneas geográficas desde los escritorios europeos, nunca tuvieron en cuenta las divisiones naturales, culturales que existían desde antes de la llegada de los británicos. Y en ese sentido, avanzando rápidamente en la historia, hay un momento importante que tiene que ver con una creación occidental que se basa en lo que yo inicio de estas nuevas estructuras de ataques culturales basadas en lo que hoy conocemos como las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Muchos consideraban en su momento que aquella mal llamada primavera árabe era una revolución auténtica llevada adelante por los dispositivos digitales que la gente en el 2011, 2012 empezaba a tener de manera masiva, incluso en Yemen y en todo el mundo árabe. El tiempo nos fue demostrando de que no era más que otra de las estrategias occidentales para poner en el poder a los representantes políticos que obedecieran a los términos occidentales. Y lo hemos visto varias veces. El proceso que conocemos es la caída de las Torres Gemelas, desde mi perspectiva, la demolición de las Torres Gemelas, que después tuvo su correlato en el hecho de que los Estados Unidos atacó una serie de países que ya tenía previsto, entre ellos el más duro de recordar es el genocidio en Irak, con más de 1 millón de muertos, pero también en ese contexto que después se llamó la primavera árabe creada por Occidente, bueno, hay el cambio de presidente en Túnez con Ben Ali, el inicio de lo que intenta Occidente en la República Árabe Siria, que terminó hace pocos meses, que es también un proyecto occidental, la caída de Gaddafi en Libia, y Yemen no escapó a esa situación. El problema que ellos tuvieron en Yemen es que la estrategia que utilizaron no les funcionó. ¿Por qué? En Yemen había un presidente, el presidente Saleh, que estaba desde que se creó la República de Yemen en 1990. Saleh era presidente, ¿sí? Con un liderazgo fuerte, más vinculado a los grupos del norte, que son los que hoy conocemos como los hutíes del movimiento de resistencia Ansarollah que vos mencionabas. Pero no pertenecía a esa mayoría que sí sigue existiendo, que es sunita, ¿sí? En Yemen. Entonces, cuando se da esa mal llamada primavera árabe, el proyecto occidental era, como lo vimos en muchos otros países, incluso acá en América Latina, de imponerle la conducción de su propio vicepresidente, que ya estaba cooptado, ¿sí? En este caso, Mansur Hadi, que asume en el lugar de Saleh, todo esto preparado por los intereses occidentales. Pero ¿qué pasa? Esos grupos que ya existían en el norte, vinculados a estudiantes, vinculados a la resistencia política, no estuvieron de acuerdo con ese cambio de gobierno. Y tenían también una inspiración, tal vez por ser, ellos sí, los del norte, en su mayoría musulmanes chiitas, que es la rama del Islam que predomina en la República Islámica de Irán, y que siempre habían estado inspirados en la revolución que se dio en 1979 en la República Islámica de Irán, liderada por ese líder, el Ayatollah Khomeini. Dijeron, no, eso nosotros no es lo que queremos. Entonces el proyecto de primavera árabe para Yemen no le funcionó. Así como Yemen en la historia tuvo tantas diferencias con otros países vinculados al mundo árabe, también en esa mal llamada primavera árabe, que es una creación occidental, les funcionó diferente a lo que Occidente esperaba. Y cuando asume este Mansur Hadi, que en definitiva era un peón de Arabia Saudita y que siempre Arabia Saudita intentó meter la pata encima del desarrollo yemení en una relación casi te diría parecida, si es que vale la comparación,
de México y Estados Unidos, ¿no? Un vecino poderoso como es Arabia Saudita, con un ejército poderoso, con vínculos fuertes con Occidente, como es el propio Estados Unidos, y un vecino empobrecido, vamos a decir, porque el hecho de que Yemen no sea un gran exportador de petróleo, lógicamente está vinculado a que no lo han dejado desarrollarse. A mí no me van a decir que el vecino con el cual tiene miles de kilómetros de frontera, vecino del norte, porque también son vecinos de Omán, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y Yemen prácticamente no produce petróleo. Bueno, es que le falta ese desarrollo que Occidente no le ha permitido, porque recordemos que las monarquías del Consejo de Seguridad del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, que a veces se mueve en otros términos, pero también es parte de eso, responden a los intereses occidentales desde su propia creación. Y en este caso, cuando el movimiento de resistencia del norte, que había tenido en esa figura del Houthi, que es un apellido de una familia líder de esos grupos, que había sido, recordemos, asesinado ya en el año 2004, ¿sí? Ahora estamos como en el año 2014, esos grupos dicen, bueno, nosotros no vamos a aceptar que Mansur Hadi sea presidente en un cambio en el que dejan a Saleh aparte y Mansur Hadi termina siendo un peón occidental, sobre todo de la propia Arabia Saudita. Ese movimiento del norte de los hutíes se esparce hasta que llega a tomar la capital Saná, ¿sí? Y entonces Saleh de alguna manera toma una posición cercana al movimiento de resistencia. Ellos ya en el 2004 habiendo perdido a su líder máximo, en lugar de verse cooptados o minimizados en sus acciones de resistencia armada, al contrario, el asesinato de su líder sirvió para que esas fuerzas se reunificaran, que es parte, creo yo, también de lo que estamos en este momento. Y entonces ahí, Daniela, fueron atacados directamente por Arabia Saudita, directamente fueron atacados por las fuerzas del príncipe Mohammed bin Salman, que como heredero de esa corona pro-occidental, bueno, los atacó con aviones, los atacó con ejército terrestre, los atacó con todo lo que tenía, pero la geografía de Yemen en el norte, en la cual pasan muchos lugares del mundo, esas montañas de difícil acceso ayudan a que la resistencia pueda hacerse más fuerte frente a ejércitos más poderosos, hizo que el ejército de Arabia Saudita tuviera un fracaso estrepitoso y yo te diría casi vergonzoso. Los militantes de la resistencia los esperaban con armamento muy básico. Podemos pensar en lo que se conoce como misiles de estos que se disparan desde el hombro, que, bueno, volaban los tanques sauditas que entraban y, bueno, eso realmente les hizo replantear la estrategia al príncipe Mohammed bin Salman para que por lo menos su propio ejército no se viera tan vulnerado. Porque el paso siguiente de Yemen fue mostrar que no solo tenían capacidad de resistencia, sino que también tenían capacidad de respuesta militar contra la propia Arabia Saudita, y en los vínculos que tenían del desarrollo con la República Islámica también tenían armamento sofisticado, también tenían desarrollo misilístico que utilizaron contra algunas instalaciones de refinerías petroleras de Aramco y empresas vinculadas a la monarquía saudí. Entonces, cuando el príncipe Mohammed bin Salman vio que, si vamos a poner en riesgo todo esto, yo mejor retrocedo y que sea el propio Estados Unidos, incluso los Emiratos Árabes Unidos, quienes, enfrenten, ¿sí?, a este grupo de resistencia. Y la verdad que ninguno pudo con ellos. No solamente tomaron control de la capital Saná, sino que controlan el 80% del país, la ciudad de Adén en el sur, cercana al estrecho de Bab el-Mandeb, que es lo que conecta prácticamente con el continente africano, la isla de Socotra, también, que es parte de África, quedó como en manos de lo que quedaba de ese antiguo gobierno. El expresidente Saleh fue asesinado
en Saná, creo que en el año 2014. Y Mansur Hadi, que no pudo mantenerse en el poder ni siquiera en la ciudad de Adén, huyó como, no sé, como un presidente fugitivo a Arabia Saudita, que evidenciaba que era Arabia Saudita quien lo había puesto en ese lugar. En ese contexto, y lo que vino después, fue la resistencia. Ellos aguantaron los embates primero de un bloqueo como los que ustedes conocen en Venezuela, pero que en este caso, por la dificultad del desarrollo y lo difícil del territorio yemení, hizo que padecieran la hambruna más grande del planeta, reconocida por las Naciones Unidas. Y sin embargo, ni siquiera en esas condiciones el movimiento de resistencia Ansarolá, algunos le quieren decir los hutíes, a veces de una manera un poco despectiva, como si fueran una cosa pequeña y tribal, pero es un movimiento muy importante. Se establecieron y generaron gobierno. Ya no son los rebeldes, como intentan decir todos los medios corporativos occidentales. Es el gobierno de Yemen. Es verdad que todavía existen embajadas, ¿sí?, que responden a el anterior gobierno, al gobierno de Mansur Hadi, vamos a decir. Pero la realidad es que el país está controlado ya prácticamente con acuerdos, volviendo de alguna manera a aquellos antiguos límites anteriores al Imperio Británico, que tenían un Yemen del norte y un Yemen del sur. Entonces, ellos que vivieron este nivel de resistencia, exponiéndose prácticamente con nada a una convicción de dignidad de país, de no dejarse robar sus recursos, de no dejarse avasallar por el poderío militar, de no dejarse que con su cultura, lógicamente se ven hermanados y reflejados en el espejo de la resistencia palestina, lógicamente. Entonces, lo que vino después del 7 de octubre del 2023, ahí sí sorprendió a todo el mundo, porque hasta ese momento el movimiento de resistencia de Ansarolá había tenido los recursos para intentar defenderse a sí mismo, a pesar de los bombardeos saudíes, a pesar de los bombardeos estadounidenses y a pesar de los bombardeos israelíes. Hace pocos días, vamos a decir, todo el mundo sorprendido porque Yemen lanzó un misil hipersónico contra el aeropuerto Ben Gurión del ente genocida israelí, pero nadie se acuerda que hace un año y medio Israel tiró misiles contra el aeropuerto internacional donde hubo muertos, ¿sí? Donde hubo muertos. Entonces, lo que estamos viendo ahora, Daniela, a mí me parece que es un movimiento de resistencia que cada viernes, vos sabés que en el mundo islámico el viernes es como el día de descanso, el día de rezo. Bueno, en la capital Saná se usan para hacer las manifestaciones más multitudinarias del mundo en respaldo a la causa palestina. Entonces vos ahí tenés al pueblo yemení en la calle cada viernes diciéndole a sus representantes del movimiento de resistencia, que es el gobierno, nosotros queremos estar con Palestina. Y asumimos el desafío que significa controlar el Mar Rojo, porque si querés, ahora vos me dirás si te interesa que abordemos un poco ahí, pero también asumimos la responsabilidad de que nosotros no solamente vamos a defender este territorio, sino que vamos a defender a los palestinos de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Magnífica explicación del origen histórico del conflicto, realmente para nosotros que estamos aquí en Venezuela, por supuesto que nos sentimos profundamente identificados con la resistencia, con todo lo que ha resistido el pueblo yemení y sobre todo con la capacidad que ha tenido para sobreponerse y también, digamos, ejercer, ¿no?, con dignidad su posición en el tablero geoestratégico global. Y yo creo que ahí deberíamos también entrar un poquito, ¿no?, de qué significa el Golfo de Adén desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista energético, para el comercio europeo, para el comercio israelí, y cuán eficientes, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto del bloqueo marítimo y de las acciones que han venido desarrollando este movimiento Ansarolá de forma soberana sobre
bueno, el mar y el estrecho como tal. Sí, sí, son acciones que realmente nos han sorprendido muchísimo. En el inicio fueron la toma de buques cargueros que iban desde y hacia los puertos de Haifa, actualmente del régimen, controlado por el régimen israelí. Entonces, vos imaginate que a esos buques, a ellos les sobraba capacidad militar para hundirlos. Sin embargo, las acciones que ellos decidían, porque no tenían nada en contra de las tripulaciones, que son trabajadores finalmente, que tienen nacionalidad generalmente de terceros países. Entonces lo que hacían era tomar las embarcaciones, tomar prisioneros a la tripulación, pero resguardando la seguridad, ¿sí?, de ellos y dándole todo lo necesario para que estuvieran en tierra hasta que se llegara a un acuerdo o no para la liberación del buque. Estamos hablando básicamente de buques petroleros, pero también de otra índole en lo que sería prácticamente la totalidad del Mar Rojo, por donde pasa un porcentaje importantísimo de lo que es el tráfico de hidrocarburos, ¿no?, de petróleo, y que a las grandes compañías navieras, ante no tener la posibilidad de que los seguros de las empresas respaldaran que siguieran pasando por el Mar Rojo, por el estrecho de Bab el-Mandeb, bueno, tuvieron que prácticamente bordear todo el continente africano, en muchísimos casos, aumentando exponencialmente el tiempo y el gasto de estos transportes, que conllevaba considerable del propio producto que terminaba siendo el petróleo, entre otros. Bueno, al no poder controlar todo esto, lo que decidieron en los últimos meses, podríamos decir prácticamente ya un año, fue el movimiento ni más ni menos que de portaaviones estadounidenses, como diciendo, nosotros llevamos nuestra máxima patrulla occidental, portaaviones, se acaban todos los problemas. No solamente con los portaaviones estadounidenses no pudieron controlar el Mar Rojo, sino que Yemen atacó los portaaviones, ¿sí? Ellos están flotando todavía porque tienen un poder de fuego importante, pero no han reconocido todo el daño que las fuerzas de resistencia yemeníes hicieron, sobre todo contra el portaaviones Harry Truman. No reconocieron a Estados Unidos tampoco la baja del avión F-18. Ellos dicen que se cayó porque tuvo un desperfecto y se cayó al mar. Estados Unidos no reconoce absolutamente nada porque sería volver al reconocimiento que el príncipe heredero de la casa Al Saud, Mohammed bin Salman, no quería reconocer su derrota tampoco en el norte de Yemen, en esa invasión territorial que ellos estaban haciendo y que adelante con aviones caza a través de la cobarde distancia que siempre también usa el régimen sionista contra el pueblo palestino. Ahora, en el cuerpo a cuerpo no se animan, tampoco bajó nadie, ¿sí?, de lo que son los marines estadounidenses en las tierras yemeníes. Ellos lo que hicieron fue bombardear desde sus posiciones y ante la inminente respuesta del pueblo de Yemen en las últimas horas, hay que decir que hasta donde entendemos, el portaaviones Harry Truman se está retirando del Mar Rojo. Porque evidentemente ellos no podían mantener esa posición durante mucho tiempo más y los riesgos eran cada vez más grandes. Al punto de que en los últimos días un objetivo que supuestamente también tendría todo el apoyo del supuesto escudo antimisiles del ente sionista que debería tener el aeropuerto internacional Ben Gurion en la ciudad de Tel Aviv, bueno, hizo que un misil hipersónico balístico con una capacidad de alcance de hasta 3.000 kilómetros desde Yemen impactara a metros del edificio principal del aeropuerto Ben Gurion. Entonces, eso para Israel ya le genera un problema económico mucho más grande, porque sobre todo las empresas Lufthansa y Air France,
que son las que manejan una parte importantísima de ese tráfico aéreo, dijeron, nosotros ahí no volamos más. La respuesta de impotencia, ¿cuál fue? Atacar el puerto de Judaidah, uno de los principales puertos de Yemen, por parte de 20 aviones cazas israelíes. Ahí sí, Yemen no tiene la respuesta antiaérea que requeriría una situación como esta, y el puerto de Judaidah en Yemen fue dañado de manera muy fuerte, e incluso atacaron, fíjate qué interesante, Daniela, una fábrica de hormigón, ¿sí? Porque ellos siempre intentan atacar las estructuras de la industria, y esa fábrica de hormigón, que es la que construye edificios, la que construye fábricas, es la que deliberadamente Israel fue a atacar, lo cual me parece interesante porque en definitiva es una institución civil. Así que bueno, estamos ante una situación en la que el pueblo yemení se siente hermanado con el pueblo palestino de una manera en la que ellos asumen de que el destino palestino puede ser el mismo que el pueblo yemení. Sí, Sebastián, y hemos visto también que, por supuesto, el impacto de las acciones del pueblo yemení tiene, tiene en toda la configuración de Medio Oriente, porque vemos que cada vez que Estados Unidos no logra avanzar con el control de Yemen, entonces busca maneras de hablar con Irán, de establecer un diálogo con Irán, o de amenazar a Irán, ¿no? En el caso de Israel, por ejemplo, Netanyahu lo hemos visto un poco esquizofrénico y muy nervioso en estos últimos días, en estas últimas semanas, porque, bueno, la situación interna de Israel no es buena. Todos los israelíes han visto cómo ha deteriorado la calidad de vida, cómo ha subido la inflación, producto de la guerra que está desarrollando Netanyahu, que en principio es el exterminio contra el pueblo palestino en Gaza, pero es una guerra de expansión en toda la región, porque también ha sido guerra contra Líbano, ha sido guerra contra Siria, guerra contra los yemeníes y por supuesto contra Irán. Han atacado Irán y todavía insiste en seguir atacando Irán, y recientemente dijo que incluso están considerando retaliar las acciones de los yemeníes en contra de Irán. Entonces, esto por el lado de Netanyahu. Hemos visto que la misma situación interna, política, económica y social de Israel es nefasta, y lo único que mantiene a Netanyahu en el poder es la guerra, y él insiste en seguir ampliando y extendiendo la guerra. ¿Cómo ves tú, no, este panorama ya más amplio de Medio Oriente, las configuraciones de poder que se están dando en la región, las alarmas que han sonado sobre la posibilidad de un escalamiento nuevamente del conflicto, de que incluso Israel vuelva a atacar a Irán y Estados Unidos ataque a Irán? ¿Qué movimientos has visto? Pues, ¿cuál es tu lectura del posicionamiento de todos estos actores y hacia dónde están tornando las situaciones de conflicto en la configuración geopolítica de Medio Oriente o de Asia Occidental? Sí, la realidad, bueno, que vemos todos es que hay un antes y un después del 7 de octubre del 2023. Podemos tener diferentes visiones sobre lo que pasó ahí. Lógicamente estamos hablando de las acciones del grupo de resistencia Hamas saliendo por fuera de esa cárcel a cielo abierto que es la Franja de Gaza, tomando rehenes y generando la continuidad de este genocidio sistemático contra el pueblo palestino, pero que se vio exacerbado después de ese momento en las acciones que estamos viendo ahora, en lo que es directamente un genocidio, una eliminación que conlleva a lo que en Occidente se denomina una limpieza étnica, y que en ese sentido
tenemos que reconocer, creo yo, que algunos grupos de resistencia importantísimos de la región, de Asia Occidental, se han visto muy afectados. ¿Sí? Pensamos en lo que significa el martirio de Seyed Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que lógicamente él puede dejar su legado y lo ha dejado, pero fue, hay que reconocer, un golpe fuerte por parte del sionismo. Ha dado con su ubicación y a través de una serie de impactos misilísticos acabó con otros mártires de ese movimiento. El martirio de Haniyeh en la República Islámica de Irán, en momentos en que iba al funeral del presidente Raisi, que también cayó su helicóptero de una manera que nos gustaría tener más información. El presidente de Irán, Raisi, regresando de la inauguración de una represa hidroeléctrica con la vecina Azerbaiyán, volaban en el mismo helicóptero con el canciller. Y el presidente Raisi fue una figura muy importante de la República Islámica. Fue el primer presidente de Irán que tiró un misil contra Israel, ¿sí? Después de los ataques que Israel hizo, sobre todo contra el Líbano y la figura de Nasrallah. Y en ese contexto de ese cambio de gobierno, Israel mató al líder de la resistencia de Hamas en Teherán. Recordemos, Daniela, lo que fue la operación de estos dispositivos de comunicación que, bueno, vos sos muy joven, pero los que hemos llegado a verlos a través de texto, nos comunicábamos un poco en la década del 90 y por ser más seguros, el movimiento de resistencia Hezbollah los seguía utilizando porque no tienen localizadores de GPS, pero los servicios de inteligencia israelíes pudieron meterse en el proceso de fabricación que fue comprado después por los movimientos de resistencia en el Líbano y aplicaron mini bombas, dispositivos dentro de cada uno de esos. Entonces mataron no solamente a muchísimos militantes, sino también a sus familias, a cualquier niño que tuviera esos dispositivos en ese momento, porque los activaron y los detonaron de manera conjunta. Yo creo que sí debemos reconocer esto. No quiero decir que la resistencia en ese sentido haya retrocedido, pero que sí se le han dado golpes importantísimos, de los cuales Israel no ha recibido en la misma dimensión todavía. Y lo digo porque la ventaja que tienen las fuerzas occidentales es que como ellos no tienen un marco moral detrás de sus líderes, pueden incluso, en esto que vos decías, a través de las protestas ciudadanas, encauzar en la figura de Netanyahu el responsable de los genocidios. Y lo pueden cambiar y usarlo como una especie de fusible, como está haciendo ahora Occidente y la OTAN con el caso de Zelensky en Ucrania. Es decir, lo utilizamos, intentamos atacar a Rusia bajo la excusa de este resurgimiento fascista, en lo que se llamó el Euromaidán, también que fue toda aquella época, y ahora es Zelensky, ¿sí?, el que hizo las cosas mal. Bueno, con Netanyahu yo siento que Israel quiere hacer lo mismo, por eso tenemos que ser cautos con esas protestas que se hacen en Tel Aviv, porque en definitiva cada colono es el responsable del genocidio contra el pueblo palestino. No existe desde mi perspectiva un colono civil. No existe un colono civil. Si están ahí, ellos son la excusa que necesita el ejército israelí para asesinar al pueblo palestino. Entonces, cada persona que está ahí, que después sale a las calles a protestar, en definitiva me parece que es un gran contrasentido y que ellos en cualquier momento pueden utilizar un cambio de gobierno para justificar todo ese genocidio en una sola persona. Y de hecho creo que Netanyahu lo aceptaría de muy buena gana, porque los propios israelíes no votaron una vez por Netanyahu, no votaron 2 veces, votaron 5 veces por Netanyahu para que sea su primer ministro. Entonces estamos ante una sociedad fascista,
Y es algo que a mí me molesta de muchos pseudoanalistas que intentan buscar el concepto de fascista en la figura de Netanyahu. No, Israel es una sociedad fascista. Tiene en Netanyahu el mejor representante o la persona que más representa a esa sociedad israelí. Por eso me parece importante que veamos, como siempre, lo que ahí pasa, pero que seamos cuidadosos a la hora de creer que puede existir un movimiento popular dentro de Israel que realmente intente cortar de raíz la continuidad del genocidio sistemático contra el pueblo palestino y devolverle su territorio. Decir algo que parece inocente, pero que sería la cuestión más justa del mundo, ¿no? Sí, sí. No, bueno, eso sabemos que eso no va a pasar. Lo que, digamos, queremos ver en todo caso es que incluso como proyecto colonial, Israel es un estado inviable desde todos los puntos de vista. O sea, es un proyecto, la verdad es que Israel es un proyecto, claro, colonial, que está muy cercano a ser un proyecto colonial fallido, en el sentido de que si no es por esa inyección permanente de armas, ese estado de sitio que mantienen en toda la región de Asia Occidental, ellos no hay un proyecto social, no hay un proyecto político, no tienen una constitución, no existen ni siquiera como Estado. O sea, ellos mismos no tienen una constitución nacional que diga es un Estado con tales derechos, con tales valores, con tales principios y sobre todo con tal territorio. Porque son un ente de facto de dominio colonial y fascista, como tú muy bien lo has venido reflejando, pero adicionalmente, o sea, que tiene una lucha constante desde el punto de vista demográfico para poder existir a través de la promoción de estas figuras de los colonos, pero que además está enfrentando cada vez más la migración masiva de sus propios ciudadanos que no pueden vivir allí, o sea, porque se ha despreocupado absolutamente por mantener unas condiciones básicas de vida mínimas para su propia población. Entonces, en ese sentido, claro, eso lo convierte, desde mi modo de ver, lo convierte como un ente mucho más peligroso, mucho más agresivo y que, como sabemos, tiene esa agenda constante del expansionismo, o sea, porque para ellos es lo que mantiene ese enclave colonial allí, ¿no? Ese expansionismo y ese guerrerismo constante, que recordemos es un enclave colonial y fascista, también perfectamente diseñado desde Occidente, como fue diseñado por los europeos para dividir a los países árabes. Ahí en ese punto, justamente en donde se encuentra los árabes del norte de África con los árabes de Asia Occidental. O sea, Israel es un proyecto colonial, geopolítico para dividir al mundo árabe. Y eso, bueno, no hay que perderlo de vista, pero también tiene serias vulnerabilidades a lo interno. O sea, por la falta, no sé, ¿cómo diríamos? Tiene un error de origen, o sea, en su concepción y en su nacimiento, y es que es inviable como Estado, o sea, es inviable como Estado. Como entidad colonial, pues sí que hace muy bien su trabajo. Ahora, Irán, o sea, un poco más, yo te agradezco mucho que hiciste ese recuento de lo que ha sido las pérdidas, ¿no? Para los movimientos de resistencia antisionista en toda la región de Asia Occidental. Nosotros mismos lamentamos muchísimo, inmensamente,
la muerte del presidente Raisi, quien desde nuestra perspectiva ha sido uno de los hombres más importantes de este siglo XXI, desde el punto de vista de la visión geoestratégica y del llevar a Irán a ser un actor de relevancia global. O sea, lo que Raisi hizo tanto en materia militar como en materia de relaciones diplomáticas se pierde de vista. O sea, Raisi estableció por primera vez en la historia relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, muy a pesar de Israel y muy a pesar de Estados Unidos, que por cierto recientemente hemos visto que esas relaciones continúan fortaleciéndose. Y desde la perspectiva de Occidente, ellos veían en Raisi el hombre más idóneo para suceder al ayatolá Khomeini. Jamenei. Ali Jamenei. Entonces, para ellos, Raisi no era un presidente más de Irán. Para ellos, Raisi era el futuro sucesor de Jamenei. Y por eso lo que ocurrió, por cierto, en mayo del año pasado, si no me equivoco, fue ahorita en el mes de mayo, ese terrible accidente, un 18 de mayo, lo que ocurrió es lo que muchos analistas del mundo financiero llaman un cisne negro, un acontecimiento muy poco probable, pero que tiene la capacidad de cambiar por completo, de forma trascendental, el curso de los acontecimientos. Ese cisne negro es, por ejemplo, hay un libro de Nassim Taleb que se llama El cisne negro, que tiene un análisis sobre el valor de lo altamente improbable. O sea, muchas veces algo que es solo 1% de probabilidad de que ocurra, tiene el valor y la importancia del 99% del curso de los acontecimientos. Bueno, y eso fue el cisne negro del fallecimiento de ese gran líder que fue Ebrahim Raisi, del cual nosotros pues hemos aprendido también mucho y seguimos elevando y rindiendo honores al gran legado que él ha construido allá en Medio Oriente, en Asia Occidental, y todo lo que nosotros todavía tenemos que entender y aprender desde acá. Ahora, Sebastián, ¿cómo nosotros como región latinoamericana, caribeña, o sea, qué podemos aprender de todo esto que está pasando en esta región y de los enemigos que se están enfrentando en esta región y bueno, o sea, de la resistencia del pueblo yemení? O sea, creo que tenemos mucho que aprender de esto y siempre ando, por lo menos yo, tratando de rescatar y puntualizar, ¿no? Esos aprendizajes, porque somos pueblos que estamos en resistencia también, en contra del fascismo, en contra del imperialismo, que está al acecho. Y decía una filósofa alemana, Hannah Arendt, con la banalidad del mal, se están esparciendo constantemente por las superficies de todos los países, de todos los territorios. Y el fascismo es así, el fascismo es la banalidad del mal, o sea, al final es el fascismo, realmente la banalidad del mal, porque es esa ideología carente de profundidad que lo que se empeña es la defensa de los intereses de élites exclusivistas, incluso a costa, bueno, por todos los medios posibles, ¿no? A costa de la fuerza, a costa de la eliminación del que es diferente, de la eliminación de las minorías, de la otredad, etcétera. Bueno, bastante hemos vivido nosotros de eso, pero mucho tenemos que seguir aprendiendo. Me gustaría que, como parte del mensaje final que nos compartas, bueno, ¿qué aprendizaje que tener de todo esto que está pasando en Asia Occidental?
Bueno, es interesante, Daniela, me haces reflexionar un poco rápido, pero yo creo que puede llegar a servir el ejemplo de nuestros países, ¿sí? Estoy hablando de Venezuela y de Argentina, del tuyo y del mío, que en definitiva somos uno solo. Y es que en el Argentina de Javier Milei, eso que algunos grupos políticos, por buscar beneficios propios para ciertos sectores sociales, lo financiero y demás, y querer ser ese furgón de cola, y lo estoy diciendo de la manera más amable que se me ocurre, de Occidente y al mismo tiempo de Israel, nos va a hacer pagar no solamente a los que estamos ahora, sino a las futuras generaciones de argentinos y argentinas, precios muy altos. El movimiento sionista no se creó solamente para ocupar Palestina a fines del siglo XIX. Ya Theodor Herzl escribía en su libro El Estado Judío, que fue como el ABC de la conformación del sionismo, que ellos veían dos grandes opciones, Palestina o Argentina. Es un capítulo del libro de Theodor Herzl judío. Ya antes, León Pinsker, en 1882, él había escrito un panfleto que se llamó Autoemancipación, en donde él ya desarrollaba esa teoría de decir, ¿por qué vamos a intentar tomar Palestina si en definitiva no tenemos ya ningún vínculo histórico con eso? Y nosotros podemos ir a buscar otros lugares donde los podamos obtener, por decirlo en términos simples, con menor esfuerzo, y tienen mayores riquezas. Y si nosotros nos llevamos nuestra liturgia judía, que es en definitiva el motor que utiliza el sionismo de ese disfraz religioso para conseguir fines políticos y colonialistas a través del genocidio, pero utilizando a la religión, tal vez podrían llegar a obtener otros resultados. Entonces, el sionismo está presente en nuestra región. El sionismo viene por nuestros recursos. En las Islas Malvinas, que vos sabés que es un territorio que nosotros tenemos ocupado por potencias occidentales y que Milei de manera abierta intenta reconocer esa ocupación, los misiles que hay en Malvinas que nos apuntan a los argentinos que estamos en el continente, muchos de ellos son de fabricación israelí, de la empresa Rafael System. La empresa que está obteniendo el petróleo de Malvinas, o sea, nuestro petróleo que nos están robando acá, mayoritariamente las acciones son de la empresa Navitas de Israel, ¿sí? El puerto de aguas profundas que están construyendo en este momento en Malvinas es por financiación de la banca Rothschild, que son los principales financiadores del movimiento sionista desde fines del siglo XIX y lo siguen siendo ahora. Son lo mismo. Y en ese sentido, creo que cuando uno ve la continuidad de esa política de defensa de lo territorial desde el presidente Chávez, en la presidente Maduro, el presidente Chávez talento israelí, él no dejaba de decir absolutamente nada para que el resto también de la gente que podía escucharlo dimensionara de lo que se estaba hablando y del poder de ese ente sionista. Aquí lo que pasa en Argentina es totalmente al revés. La empresa israelí que está matando por deshidratación a los y las palestinas, que se llama Mekorot, ya está operando en más de 10 provincias de la República Argentina. Israel está controlando no solamente las Islas Malvinas, sino también aquí en el continente la administración del agua potable de los argentinos. Tenemos bandadas de militares que ellos le dicen mochileros israelitas porque no andan con uniformes, que andan en toda la Patagonia Argentina, casualmente, en donde fue este verano que acaba de pasar, los mayores incendios que se dieron en la Patagonia en muchos años. La única vez que se encontró, y los incendios fueron reconocidos por todos, intencionales, miles y miles de hectáreas de bosques quemados en la Patagonia, todos junto a fuentes de agua potable, junto a ríos, ¿sí? Entonces baja el valor de los terrenos y hay gente que puede salir a comprar. El único persona que fue detenida infragante en el incendio de bosques en la Patagonia fue en Chile,
en el año 2014 un señor de apellido Singer, que era un soldado israelí. Quemó 15.000 hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine en Chile y fue detenido, nada más que por la presión sionista sobre las autoridades del Poder Judicial de Chile. Lo liberaron, Daniela, con una fianza de $7.000. O sea, quemar 15.000 hectáreas de bosque natural en el Parque Nacional Torres del Paine a Israel le costó una fianza de $7.000. O sea, 50 centavos de dólar por hectárea quemada, que tarda un siglo en volver al estado este que está ahí. Entonces, esta inviabilidad de Israel, que en términos históricos es nada, que no tienen 80 palestinos, que tienen mayor edad que el ente genocida israelí, como vos decís, no tiene una viabilidad. Lo ha dicho incluso Henry Kissinger. Entonces, ellos siempre están contemplando un plan B. Entonces, aquel Palestina o Argentina de fines del siglo XIX hoy vuelve y resurge con más fuerza que nunca, porque no es que Milei sea aliado de los israelíes. Milei es una creación de Israel para la República Argentina. Y ellos están proyectando la balcanización de la República Argentina a través de estas acciones. Milei ya lo decía en campaña. Hablaba de Argentina del Norte y Argentina del Sur. Lo que pasa es que aquí la mayoría de los analistas tienen tanto miedo de quedar fuera de los medios corporativos que aunque lo entiendan, no lo dicen. Y nadie se anima a criticar a Israel porque quedas fuera del campo académico, porque quedas fuera del campo de los medios de comunicación, de cualquier espacio en donde ellos tienen y que te pueden bloquear o echar de tu puesto de trabajo, por decir lo mínimo. Entonces vos fíjate, desde esa impronta del presidente Chávez, de tener la convicción de señalar y denunciar lo que el ente genocida israelí ha hecho históricamente contra el pueblo palestino en los últimos más de 75 años hasta ahora, Venezuela está en un proceso en donde están en la búsqueda de recuperación territorial, como del Esequibo, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Pero ahí se hizo el referéndum en donde el pueblo venezolano dice: nosotros queremos dejar de pintar con rayitas de costado ese territorio que es venezolano. Entonces, cuando Venezuela, con esa impronta, busca la reincorporación de su territorio histórico, aquí en Argentina estamos al borde de la balcanización. No se puede ser aliado de Israel y querer que ellos no vengan a buscar las porciones de territorio que le pueden faltar, incluso de manera muy pronto, en ese propio espacio que le han robado a Palestina. Entonces, estamos ante una coyuntura en donde los países que no toman acciones, por empezar, cortar todo vínculo diplomático con el ente israelí, bueno, van a pagar con su propio territorio y con su propia gente y con sus propios recursos. En este caso, el más evidente es el agua. El futuro de las próximas generaciones, que son estas las que les van a estar negando la posibilidad de que la totalidad, hoy las conocemos con todos sus recursos, sea un patrimonio de las futuras generaciones. No, increíble, de verdad, Sebastián, para nosotros ha sido un honor conversar contigo, demasiada información que necesitamos para prepararnos para el mundo que viene, ¿no? Y el mundo que estamos viviendo hoy, profundamente preocupante lo que nos cuentas del sionismo. Nosotros como región latinoamericana y como Venezuela, también estamos en una lucha constante contra el sionismo. De hecho, nuestro presidente Nicolás Maduro siempre nos lo está recordando y nos lo está advirtiendo de la necesidad que tiene el sionismo de apropiarse de nuestros recursos naturales. Y para nuestro país, nuestras relaciones estratégicas con países como Rusia, como China, como Irán, fundamentalmente, han sido una línea constante de ataque del sionismo a nivel internacional. O sea, siempre intentando romper las alianzas, siempre intentando responsabilizarnos de lo que ellos denominan terrorismo internacional, cuando ellos son
yo no le quiero decir un Estado terrorista, en realidad son una entidad terrorista, o sea, un ente terrorista que donde van, lo que hacen es establecer un contexto de terror, asediar a las poblaciones, a las minorías, para sencillamente obtener los recursos. Hay algo incluso, yo no sé, psicopatológico allí, que habría que analizar en la historia, ¿no? De lo que es el sionismo, ¿no? El sionismo como concepto, como ideología, desde sus propios orígenes, que incluso, como tú explicaste muy bien, nunca estuvo realmente casado con una idea de un Estado, con esa visión del Estado como para proteger una población, como territorio, gobierno y población. No, realmente ellos lo que necesitaban y han necesitado siempre es un recurso, flujo libre de capitales y un espacio donde ellos establecer sus empresas, digamos, que ellos puedan proteger sus capitales del resto del mundo. O sea, prácticamente esa es la visión histórica desde el origen del sionismo, que bueno, como tú lo explicaste, tanto Theodore Herzl como los Rothschilds vienen, ¿no? O sea, esos son los financistas, ¿no? De ese movimiento desde sus orígenes. Bueno, mucho tenemos que hacer desde aquí, desde América Latina y el Caribe, nuestros pueblos, por analizar todos estos fenómenos y también por compartirnos, ¿no? Las alertas que podemos tener de forma oportuna para no permitir que esta malignidad, esta banalidad del mal se siga extendiendo y se siga apropiando de los recursos de nuestros territorios. Nosotros tenemos ahorita paz, ¿no? Paz. Aunque vemos que nuestros enemigos no descansan sembrando las semillas de futuros conflictos. Pero nuestra región y nuestro pueblo latinoamericano es sabio, ¿no? Y siempre ha sabido sobreponerse sobreponerse y rebelarse, ¿no? A las tentaciones y a las imposiciones de los amos imperiales. Sabemos que vendrán momentos de mayor resistencia de las que hemos tenido hasta ahora, de mayor enfrentamiento. Vemos el Comando Sur, vemos a los mercenarios ocupando países enteros de nuestra región, vemos las bases militares que está construyendo Estados Unidos en Guyana, de la CIA, también los israelíes queriendo apropiarse del oro, del Esequibo y también utilizando a la minería y a los mineros como un vehículo para acceder al oro, al coltán y a los recursos de nuestros territorios, y de nuestros territorios incluso más vulnerables y más protegidos. Pero bueno, seguiremos en batalla, Sebastián, seguiremos venciendo. Gracias por compartir con nosotros. Por favor, un saludo rapidito a nuestro pueblo de despedida y eres siempre bienvenido en la Patria de Bolívar. Esperamos poderte tener por acá muy pronto y poderte entrevistar personalmente. No, un gusto, Daniela, bueno, charlar con vos, con la gente que te sigue, con la gente vinculada a la Academia Militar también. Es importante que nosotros siempre sigamos estrechando los vínculos de comunicación para compartir las experiencias de nuestra América y en ese sentido dimensionar también estrategias de defensa, porque cuando los gobiernos, como es el caso, la situación, bueno, la diplomacia de los pueblos sigue siendo una herramienta importantísima para estar juntos y pensar de cara al futuro. Así que un gusto y esperemos pronto volver a estar ahí en Venezuela, que nos gusta tanto y nos reciben también cada vez que estamos. Bueno, excelente, Sebastián Salgado. Y bueno,
A ustedes que nos acompañan, gracias a todos y todos por estar en Debates del Sur Global y será hasta una próxima emisión. Este programa llegó a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia.